Lo que les quiero hacer, y simplemente contestamos levantando la mano o no, es ¿quién tiene alguna idea de lo que es el biohacking? ¿O se imagina o no sé, vio una película de Hollywood o lo que sea? Levante la mano. Esto es un censo nada más. Bien, bueno. Bueno, pero entonces arriba la mano. Va de vuelta. Ahí está, bien. Sí, acá me voy a chequear que estén levantando la mano bien, no se preocupen. ¿Y do it yourself biology? Bien, ¿y quién sabe cuál es la diferencia? Bueno, ven, ahí ya es cuando todo se vuelve difícil porque quizás no hay ninguna diferencia, esto fue una pregunta trampa. Bueno, lo primero que hace uno cuando no sabe algo, por lo menos lo que hago yo, es voy a internet y lo busco en Wikipedia. ¿Sí? Ahí está, leí la primera oración de cada uno de los artículos de Wikipedia y me di cuenta que mucho no ayudaba. ¿Sí? Y tampoco tenía sentido que lo leyera acá porque era pedo, porque ustedes lo podían leer en internet. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos contar? ¿Cómo podemos explicar qué es lo que queremos hacer acá? ¿Sí? Que seguro lo primero que queríamos hacer era poder tener este espacio, vernos las caras y saber que existimos los seres humanos, que nos interesa esto y que no era cada uno en su casa diciendo ¿habrá alguien que quiera hacer esto? ¿Sí? Pero para poner un poco en orden las cosas, dijimos, hablemos un poco de la historia, ¿sí? Brevemente, de esto que llamamos biohacking, de dónde viene, a dónde va un poquito, y hablemos brevemente de otros grupos, espacios alrededor del mundo que se hayan juntado a hacer algo, no sé si similar, no sé si parecido, pero con el mismo nombre. ¿Sí? Porque ahí nos vamos a empezar a encontrar con los problemas de los nombres y cómo se llama cada cosa. Y la verdad es que tampoco encontré una forma de hacerlo. ¿Sí? Y ensayé básicamente esto, que es una muy rápida y breve historia sobre lo que creo yo que es el movimiento de biohacking en el mundo y cómo se relaciona con otras cosas de la historia de la humanidad. Va a ser algo muy rápido, va a ser algo muy entretenido, no se preocupen, ¿sí? Simplemente interrúmpanme cuando les parezca que estoy diciendo cualquier boludez o no. Y sus caras me ayudan a saber si vamos bien o ya estoy poniendo muy técnico o lo que sea. Entonces, hace mucho tiempo apareció el primer ser humano. ¿Sí? No sé cuándo, hace un montón, pero un montón de tiempo. En algún momento el ser humano se dio cuenta que había cosas que estaban vivas y cosas que no estaban vivas. Tampoco sé cuándo, porque no soy historiador de la ciencia, pero eso en algún momento pasó. ¿Sí? Se dio cuenta que la piedra y una mariposa eran cosas distintas y que nosotros y las mariposas éramos cosas distintas pero que teníamos algo en común. ¿Qué tenemos en común? No sé, no me quiero poner filosófico al respecto, pero el ser humano conceptualizó la vida y de alguna u otra manera la empezó a observar, la empezó a explicar, la empezó a condenar, la empezó a arreglar, la empezó a hacer un montón de cosas con la vida. El origen de la vida fue una pregunta que seguro está en la cabeza de los seres humanos desde el origen de los tiempos. Avanzó el tiempo, ¿sí? Un montón. La gente se puso a estudiar de distintas formas la vida, digamos, y acá estaría buenísimo que hubiera un historiador de la ciencia posta para explicarnos esto. Pero un día llegó un tipo que se llamaba Mendel, me parece, que nada que ver con lo que ahora consideramos como es la ciencia, porque venía de cosas más eclesiásticas, y dijo, che, mirá, viste que las cosas vivas parece ser que dan descendencia. Es verdad. Bueno, mirá, parece ser que hay algo que se llama herencia, y si yo mezclo esta flor con esta otra flor. No, el trabajo de Mendel es como muchas flores, es como muy suave el trabajo de Mendel, muy interesante. Y dijo, che, hay algo que se llama herencia. Eso fue en el 1800 nada. ¿Sí? O sea, acá estábamos en el Cabildo Abierto, llovía, había barro en el piso, y Mendel estaba diciendo la herencia en algún lugar de Europa que ni siquiera sé cuál es. De ese momento a este, seguro que la conceptualización de la vida que tiene el humano y la ciencia y el conocimiento que tenemos al respecto avanzó un montón. Pero fijémonos en la herencia. Si yo les pregunto cómo se transfiere la herencia, ¿ustedes qué me dicen? ADN, ya está. O sea, vieron Jurassic Park, ya está. Saben que el ADN es lo que lleva la información porque el mosquito le chupó la sangre a un dinosaurio. O sea, ya está. O sea, mi generación, nuestra generación, nos grabaron eso cuando teníamos 4 años en el 95 en un cine viendo un tiranosaurio. ¿Sí? Ya está. El ADN es lo que... Bueno, Mendel no tenía idea. Pasó un montón de tiempo hasta que se empezó a conceptualizar un poco más y se dio cuenta que la información genética, le pusieron un nombre, la información genética, bueno, pasa, parece ser de la descendencia de una manera, pim pam pum, pero nadie entendía bien cómo, empezaron a decir quizás es una biomolécula, ¿dónde está? Pero ahora lo sabemos todos. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en 1950, hace solo 65 años, 1949, 1951 es lo mismo, unos muchachos, cuando digo muchachos son gente que se ganó el Nobel, obviamente, ¿no? Describieron por primera vez la estructura del ácido desoxirribonucleico. Por eso se llevaron el Nobel.
Se lo afanaron a una chica, a una científica, eso lo quiero decir porque es importante decirlo, pero bueno, lo describieron de alguna manera. Y de 1950 hasta hoy, solo 65 años, explotó absolutamente no solo el conocimiento que tenemos sobre la información genética, sino sobre cómo modificar la vida. Y realmente eso cambió la biología. Por supuesto que existe un montón de ramas que permanecieron, no voy a decir intactas, pero que sí mantuvieron su dinámica interna, ¿no? La ecología quizás no se vio altamente impactada por la descripción de la estructura del ADN, pero sí cambió la biología, apareció la biología molecular, ¿sí? Hace solo 65 años. Un par de años después ya existían otras técnicas que permitían, ahora si yo les digo un estudio de filiación, si yo les hablo de Madre de Plaza de Mayo, saber quién es hijo de quién es como una cosa básica. Nacido, o sea, fuerte, ¿sí? O sea, lo descubrieron cuando mi mamá tenía 4 años. Pequeña pausa. Este es como lo que pasaba en el mundo de la biología y la descripción de la vida, nada que ver. En 1930, ¿sí? Hubo un tipo que se llamaba Alan Turing, que sacó una publicación matemática en donde, bueno, un resultado muy interesante, que la comunidad científica matemática fue como, miren lo que dice Turing, nadie le quería creer, pero donde el flaco hablaba de una máquina imaginaria que la llamó la máquina de Turing. Él mismo no llamó a la máquina de Turing, él dijo una máquina. La gente después dijo la máquina de Turing porque lo había flasheado Turing. En ese momento las computadoras no existían, fin, como las conocemos hoy en día, ni mucho menos. 10 años después, para la Segunda Guerra Mundial, el mismo Turing que la había flasheado en un papel estaba laburando con computadoras que existían de verdad, que eran computadoras súper chotas para nuestro concepto de computadoras, obviamente. En ese momento las computadoras eran secretos militares, ¿sí? De 1930 a 1940 y pico pasaron de ser un flash cósmico en la cabeza de un tipo a ser una cosa que existía y que lo usaban para tirar misiles y romper códigos de los nazis. ¿Okay? Terminó la guerra, a Turing lo mató el Estado británico a través de su condena por ser gay y su suicidio con una manzana, muy poético, muy a lo Disney, diría yo. Y llegamos más o menos a 1900, estoy hablando de computación, escuchen. Llegamos más o menos a la década de 60, en donde quizás ya International Business Machines, donde la computadora ya no era para disparar necesariamente armas, empieza a aparecer como un uso más comercial de las cosas, raro, pero las computadoras seguían siendo una cosa inaccesible para la gente, excepto quizás en alguna facultad, en algún sector de la Torre del Marfil de la gente que tiene conocimiento, que podían programar una computadora. Bueno, la primera computadora acá en Argentina llega a la década del 60, finales del 60, principios del 70. Pero era una cosa muy de nicho, ¿sí? Empieza la Guerra Fría, porque se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos, por una cuestión de defensa, mandan construir una red de comunicaciones, que en ese momento la llamaron la ARPANET, porque necesitaban una red de comunicaciones que fuera resistente a los ataques de los soviéticos, bla, bla, bla. Y un montón de gente se pone ahí a fundar lo que después terminó siendo la Internet como la conocemos. Y llegamos a 1980, y nace Steve Jobs y agarra en un garage, como dice la leyenda, ¿no? Porque la mitología de Silicon Valley, y con un tipo que sabe un montón de electrónica, hacen un primer modelito de computadoras, y bueno, después Steve Jobs es un genio y todos tenemos un iPhone en nuestro bolsillo. ¿Cómo puede ser que en 20 años, en 1960 a 1980, pasara de ser un secreto de Estado, de 1950, en 30 años pasó de ser un secreto de Estado y algo de estrategia militar, a ser algo que estaba en los negocios y que Steve Jobs lo hizo? Bueno, nada, a nosotros nos parece re natural que eso haya pasado con la electrónica y la computación. ¿Por qué? No sé, porque sí, porque tengo un teléfono en el bolsillo. ¿Ok? 1980. En 1995 llegó el Windows 95 y llegó a Argentina la computadora de escritorio, porque Windows 95 es el primer Windows que más o menos todos conocemos en Argentina. El 3.11 era como, tenés computadora, no lo puedo creer, ¿sí? O por lo menos es la percepción que tenía yo siendo hijo de una docente municipal. Bueno, en ese año 1995, fíjense cómo la computación tipo flasheó de no existir la computadora a que yo la tuviera en mi casa siendo un hijo de una docente municipal. ¿En cuánto? 40 años, más o menos, 50 años. En el año 1995, un tipo en el MIT, que se llama Tom Knight, que se llama Tom Knight porque está vivo, que había laburado en ARPANET, en la construcción de esto que fue la semilla de Internet, y era investigador del MIT en el laboratorio de inteligencia artificial, dijo: me voy a poner a estudiar un poco de biología porque me parece que acá está la papa. Y el tipo se puso a estudiar efectivamente eso, con gente súper piba en ese momento. 1 o 2 años después usa sus subsidios para equipar
comprarse maquinaria para hacer experimentos de biología. El tipo que no sabía un choto de biología, que estaba en el departamento de computación del MIT, gasta su plata para comprar equipamiento para hacer experimentos de biología. ¿Sí? Y los mete en el laboratorio de inteligencia artificial. ¿Entienden? Esto es como si yo a la facultad de ingeniería entrase, ¿entendés?, a montar un musical de Broadway. Fue como tipo, ¿qué haces vos acá con esto? Con la flexibilidad que tiene el MIT y ese tipo de universidades que son un poco más flexibles a la gente flashera. Claramente, lo muestra la historia. Tom Knight, eso pasa más o menos, monta el laboratorio en el 97, alrededor del 2001, él presenta lo que llama el BioBrick, que es un estándar que permite modificar el ADN de los organismos, construir organismos genéticamente modificados de manera mucho más fácil. ¿Por qué hablo de Tom Knight? Porque para mí es una de las primeras personas que viene del palo de la computación, esta cosa que para nosotros es súper natural que haya evolucionado de la rápidamente, que se animó a meterse, un genio, ¿no? Pero se animó a meterse a la biología. Lo sacó del campo y propuso, ¿sí?, este estándar, después si podemos hablar, pero que era como para facilitarle a él, persona que venía del palo de la computación, y a un montón de gente que venía del palo de otras cosas, esto de modificar los organismos vivos. Pero la biología y la modificación de los organismos seguía siendo algo absolutamente de la Torre del Marfil, de la gente universitaria que estudiaba biología y que sabía que era, no se podía acceder de otra manera. Pero en el año 2003, en el mismo MIT, y motivado por Tom Knight y otra serie de capos que habían ahí, los tipos lanzan un experimento, y no un experimento de biología, un experimento social, educativo, y dicen lo siguiente: escúchame, Tom, con esto que vos inventaste los BioBricks, que no importa, pero es como realmente conceptualmente es algo que modulariza lo que es la modificación genética, hace que gente que no entienda mucho el tema lo pueda meter mano, digamos, hacer efectivamente organismos genéticamente modificados. Dicen, Tom, mira, vos que inventaste esto, ¿por qué no ponemos esta herramienta al servicio de un par de estudiantes de grado, gente que estaba en segundo año de la carrera? Pongamos en manos de estos chicos, dejémoslos unos meses en el verano, de tu curso, de tu universidad, de la universidad que está más cerca, y veamos qué pasa. A ver si estos chicos, además de aprender un montón de cosas de biología, y también hay gente de computación y de física, pueden hacer algo. Y el experimento le salió hiper mega flashero, porque los pibes les presentaron un montón de proyectos super flasheros, en el año 2003. Ahí se planta la semilla de lo que se llama IGEN, que es la competencia internacional de máquinas genéticamente ingenierizadas. No importa el nombre. Lo que importa es que eso en la historia es el primer momento, en mi opinión, en donde de manera un poco más masiva, el hacer en biología pasa a estar en manos de alguien que no se recibió. ¿Sí? Siempre hay gente que hace, ¿no? Pero digo, a esas personas que no tenían acceso al laboratorio, que tenían que esperar a recibirse, a conseguir un puesto de profesor, a conseguir un puesto de investigador, les permiten, teniendo 20 años, 22 años, meter mano, tener su proyecto, ejecutarlo, bueno, obviamente con cuidado de alguien, porque no puedes prender fuego a una máquina que sale $5.000. Pero se empieza a bajar ahí y funciona, 2003, 2004, 2005, sigue funcionando. En 2006 los tipos dicen, che, esto refunciona, hagámosle una competencia nacional a nivel de Estados Unidos. Eso es re importante, y lo voy a repetir una vez más, históricamente, porque es la muestra de que no hacía falta, lo que no quiere decir que es muy útil, pero no hacía falta estar recibido. Y tampoco hacía falta hacer de biología, porque los equipos eran mixtos, había gente de distintos lugares. Y estos tipos que habían hecho experimentos, Tom Knight a la cabeza, dicen, esto es un flash. Tom Knight en el 2006 cuela los botines y dicen, che, buenísimo esto, sigan ustedes. Yo me voy a fundar Ginkgo Bioworks, una empresa que acaba de levantar $50 millones en la serie B de inversión. O sea, Tom, síganlo a Tom. Digamos, esa es mi conclusión de poder seguirlo por el blog. O sea, me gustaría tocarlo, a ver si me da un poco de suerte. Pero eso no va a pasar. Siguió la competencia. ¿Sí? En el 2005, un año antes de que Tom se vaya, aparecen las primeras conferencias de hacker con Juan Con, no me acuerdo cómo se llama, que era una conferencia de hacking que se hizo entre el 2003 y el 2006 en Estados Unidos, muy importante, que era una cosa tipo Barcamp, o sea, una cosa bien de hacker que viene del palo de la informática, que viene del software libre, porque esto es una cosa importante. Lo que hicieron, el estándar BioBrick y esto que les dije de IGEM viene profundamente arraigado a la cultura hacker en el medio, porque fue hecha por gente que venía del palo de la informática, del open source, y está en su ADN, digamos.
Entonces, en el 2005 empiezan a aparecer en estas conferencias los primeros ejemplos de gente que empieza a hacer pequeños experimentos de biología sin ser biólogos en ambientes que no eran universitarios y con gente que no era biólogo. Boludeces, cosas que en la facultad exacta se le hacen a los secundarios, digamos, pero no importa, las hacían ellos mismos leyendo en internet. Porque claro, 2006 ya todos teníamos computadores, estaba todo bien. Pero no es hasta el 2000, creo que es el 2008, que una de estas conferencias realmente abre y dice, no, vamos a abrir un track de biohacking. ¿Y qué hicieron ahí? No, nada, boludo. Sacaron el ADN de la banana, agarraban caca de perro y no sé qué hacían con la caca de perro. Pero cosas que era empezar a juguetear, empezar a meterse, no en software, en electrónica, en potencias, voltajes, amperajes. Eso lo tuvieron, por supuesto, pero empezar a agregar el elemento biológico, como lo que flashearon en el momento. ADN sí, caca de perro sí, plantitas, no importa, cualquier cosa que estuviera viva. En el 2009, pero no tenía ningún laboratorio, en el 2009 abre en Brooklyn el primer laboratorio comunitario de Estados Unidos que se llama GeneSpace. ¿Qué es un laboratorio comunitario? Nada, es eso, una manga de hippies como nosotros que dijeron vamos a hacer un laboratorio para que los que no somos parte de la academia tengamos acceso a herramientas. Porque es muy fácil programar cuando uno tiene una computadora hoy. ¿Sí? En el 1960 para programar, ¿qué tenías que hacer? Inventarte en exactas, ir a Clementina, acariciarla, porque si no obviamente la computadora no funcionaba, y ahí podías programar. Entonces, antes del 2009, en Estados Unidos, si vos querías hacer algo con biología, tenías que ir a un laboratorio. Entonces esta gente en Brooklyn, gente que venía de la academia, pero que notaba la necesidad de abrir el juego, porque sentían que se podía, que la comunidad hacker estaba pidiendo a gritos que se hiciera algo, abren este laboratorio comunitario. 2009. 2000, otro hito en la línea temporal de Marvel, que como habrán visto tiene un montón de fechas que a cualquier persona le pueden parecer despreciables. Pero para mí es como, esto es lo que está pasando. Vamos a ver. Esto 2009 hace muy poco tiempo, 6 años chicos, o sea, mi sobrino ya estaba vivo, es fuerte, ¿sí? Para mí, por lo menos. En el 2000 siguió la competencia Aigen, y acá tiene un poco de contexto nacional. En el 2012 yo tuve la suerte de participar en el primer equipo argentino de Aigen, y ahí descubrí que en América Latina había otra gente, ¿sí? Que también se estaba metiendo en esto de la biología sintética y sobre todo de abrir el juego a la gente que no era de biología y que no estaba recién. ¿Sí? En el 2012, fines del 2013, en una especie de ataque de crisis existencial, digo yo necesito compartir esto con alguien, voy a Barcamp y hago el experimento de qué pasa si yo digo que voy a dar una charla de 20 minutos sobre biología molecular en un lugar que está lleno de hackers tomando vino. Se llenó de gente y encima acá tiene un ser humano que volvió. O sea, el experimento funcionó. Y en el 2014, ¿sí? Digo, GeneSpace es la muestra de la apuesta de gente de que la biología molecular, no molecular, ecología de poblaciones, ir a censar y decir, bueno, a ver qué organismos viven en la atmósfera, se podía hacer por gente que ni siquiera estaba en la universidad. Porque Aigen en el 2003 fue la apuesta de los pibes que no se recibieron pueden. GeneSpace en el 2009 fue la apuesta de la gente que no está en la universidad también puede. Y en el 2014 fue el primer año que Aigen, que es una competencia que tiene ya 10 años de existencia y es considerada posta la competencia de biología sintética más importante del mundo, dijo, vamos a abrir un track para los hacking spaces. Y ahí, para mí, es como la consolación mágica de que la comunidad de biología sintética, que la academia de alguna manera, porque esta competencia ahora está organizada por una fundación, pero participan un montón de universidades, dice, la gente que no está en la universidad puede pensar y ejecutar proyectos que compitan en esta competencia con proyectos de gente que está en la universidad. Eso es lo que dicen, en el 2014. Y bueno, en 2015, agosto, que estábamos, vinimos al Temple Bar, que obviamente aprovecho una vez más para agradecer a los dueños del Temple Bar que siempre nos prestan este lugar, aunque esta es la primera vez, pero sé que siempre nos prestan para cosas piolas. Y aquí estamos. ¿Para qué hice todo este recorrido? Y ahora les voy a hablar un poco de cuáles son los proyectos que tienen estos lugares. Algunos mencioné, otros no mencioné, como para mostrarles que en el fondo, cada biohacking space o lab space o como quieran llamarle, ¿sí? Que en realidad la definición verdadera es gente que tiene ganas de meter mano con cosas que incluyan a la vida, incluyan a la biología, sea eso
generar un organismo genéticamente modificado, ¿sabes? Agarrar una planta e inyectarle, no sé, vodka así y ver qué pasa, lo digo en serio, o sea, ver qué pasa, ¿entendés? No sé. O levantar caca de perro y ir clasificando, no sé, la cantidad de parásitos que tienen los perros en la ciudad de Buenos Aires, porque nos pintó. Realmente hay proyectos, hay un montón, pero hice toda esta historia porque me parece importante que nosotros conceptualicemos el momento en el que estamos, de dónde viene esto, ¿sí? Que es realmente yo creo que es la ética hacker y el movimiento hacker que viene de la computación y de la electrónica, metiéndose en el mundo de la biología, y que entendamos, sobre todo nosotros que somos argentinos y que siempre sentimos que estamos en el fin del mundo, llegamos a estar a todos lados, todos nos cagan, nadie nos escucha, que no es tan así. ¿Sí? Porque si el primer biohacking space se hizo en Estados Unidos en el 2009, estamos bastante bien, ¿no? Digo, no pasó tanto. Pasó 6 años, que es un tiempo, no es que no vamos a salir ahora a jugar la carrera de los biohacking spaces, ¿no? Pero no es que yo te vengo a hablar ahora del mouse. ¿Sí? Y es importante porque esto también es lo que a uno le da estímulo. Cuando yo te digo que si entras a la página de Do It Yourself Biology y te fijas cuáles son los espacios que existen en América Latina, en realidad simplemente existen en esa página listados 2 en San Pablo y en Buenos Aires, nada, es como viola, qué bueno que vivo en Buenos Aires. Bien, ¿se entendió esto más o menos? Sí. Bueno, espero que no haya sido muy aburrido. Entonces ahora les quiero hablar de algunos biohacking spaces en particular, que acá tengo mi machete, y enumerar muy rápidamente los proyectos como para mostrarles qué es lo que están haciendo. Y esto para estructurar su cabeza y para que después busquen en Google y entiendan un poco. Se le llama biohacking space o un montón de maneras distintas a un montón de cosas súper distintas. Pero principalmente son lugares comunicantes de gente que quiere meter mano, pero también se mezcla un poco con lugares que tienen laboratorios y se los prestan a gente que está haciendo startups o se lo presta a gente que quiere hacer cursos, laboratorios físicos. También son lugares que se dan cursos o que se dan talleres, hay de todo, realmente incluso dentro de Estados Unidos, ¿no? Si nos fijamos que es como el país donde más biohack labs hay de todo, hay algunos que son bien como más, ¿cómo llamarlo? Basistas, más de bueno, no, acá no hay guita, acá venimos todos gratis, acá lo hacemos todo a pulmón, qué sé yo, y después tenés otros que son todos más premium, que es bueno, acá tenés una membresía, vos pagás, está todo limpio, está todo ordenado, están las máquinas, tenés cursos, qué sé yo. Hay de todo, realmente hay muchísima libertad. Lo único que los une y nos une, desde este momento nos une también, es la convicción de que podemos meter mano, mezclar las cosas biológicas, las cosas de la vida con el resto de nuestros conocimientos y experimentar, construir, crear. ¿Sí? Eso es lo que realmente nos une. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hablar primero de GeneSpace. Hoy en día, ellos se definen como, bueno, un sandbox para que la gente vaya y flashee. ¿Por qué? Porque ellos tienen membresía. Entonces, como yo acabo pago el Megatlón y voy y hago pilates y un montón de cosas para que mi cuerpo esté mejor, ponele, ahí vos pagás y tenés un montón de máquinas y vas a flashear lo que quieras con tus amigos que también pagan. Educación para adultos, etc. Tienen un curso en particular, que es un curso de 12 horas. Esto se lo tiro como para pantallazo. 12 horas en donde ellos dicen que te enseñan lo básico de laboratorio para que vos puedas modificar genéticamente un pequeño organismo como una bacteria. Lo dicen y lo hacen. Y después tienen proyectos. Tienen uno que es una cámara anaeróbica. ¿Sí? Que una cámara anaeróbica es básicamente un lugar donde uno puede hacer crecer organismos de manera anaeróbica, es decir, sin oxígeno. El proyecto, uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la vida? O sea, ¿están haciendo un dinosaurio? ¿Están levantando caca de perro? No, eso es un montón de gente que se puso a diseñar una estructura de plástico y con una bomba y un filtro y no sé, un montón de cosas que no tengo idea. Y no tiene nada vivo el proyecto. ¿Sí? El proyecto de PVC, no sé, PVC y software probablemente. Pero tiene un objetivo que es poder cultivar organismos que crecen en lugares sin oxígeno. ¿Sí? Y lo hicieron así, se sentaron y dijeron, che, miren, diseñemos esto, lo diseñaron, lo empezaron a construir y obviamente como estamos configurados por la ética hacker, están los planos, está la información y está todo disponible para que si nosotros mañana necesitamos una cámara anaeróbica para crecer no sé qué, camelina, algún biólogo que me tiene línea, lo hagamos, ¿sí? Sin pagarle un montón de guita a las empresas que te venden las cosas mucho más caras. Entonces como open source hardware, digamos, pero del material de laboratorio.